esta tarde tenemos el privilegio de estar reunidos una vez más en la presencia del Señor. Y yo creo que nosotros ya como hijos de Dios, como ya caminando en una vida diferente que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra, Él no deja de estarnos hablando. Muchas veces uno viene y medita. Yo no sé si ustedes meditan, razonan muchas veces en todo lo que nos muestra la palabra de Dios. Si un día verdaderamente se va a hacer realidad. Muchos se van todavía ignorando muchas cosas que el Señor revela a diario. Puede estar revelando el Señor a través de su palabra. Pero muchos se van no llevando el conocimiento pleno de lo que el Señor nos quiere enseñar aquí en la tierra. Porque cuando estemos en la presencia de Él, allá va a ser diferente todo. ¿Verdad? Allá probablemente lleguemos a un ambiente que, como sabemos, ya estuvimos allá. Porque nosotros no salimos de otro lugar más que de la presencia de Dios. Y Él allá nos enseñó. Entonces, todo lo que Él nos enseñó allá, al venir nosotros a la tierra, perdimos todo conocimiento de lo que era Dios con nosotros. ¿Y quiénes éramos nosotros? Para Dios, para nuestro Padre. Porque la misma palabra dice que Él es el Padre de espíritus. Entonces cuando viene el Señor y se revela, no a todo el mundo le da esa revelación, sino que se lo da a aquellos que pueden llegar a entender plenamente lo que el Señor deposita en ellos, sin agarrar gloria para ellos. Ahora, nosotros que estamos aquí en la tierra, tenemos un adversario. Y el adversario no se va a ocupar en tomarle la mente a alguien que esté únicamente escuchando, oyendo la palabra de Dios. El adversario va a tomarle la mente al que da la palabra, al que lo va a transmitir al pueblo, porque sabe de que el que lo está oyendo cree lo que supuestamente Dios le está dando a esa persona. Entonces ese es el peligro, de que no todos los que dan la palabra de Dios lo dan con la verdad que el Señor revela. Y gloria a Dios por los hombres que plasmaron esta palabra escrita, porque fueron hombres fieles. Muchas veces se ha preguntado, ¿por qué
Y hasta el mismo Pablo lo preguntó y dijo, Señor, ¿por qué no me quitas este aguijón que ando llevando? Y la respuesta divina fue, Pablo, si no te dejo ese aguijón, te puedes perder por las revelaciones que ese hombre recibió. Sí, ahora, muchos se llenan las bolsas con lo que está escrito, ellos lo componen a su manera y a través de eso reciben. Ahora imagínense cuando Pablo recibió estas revelaciones, si no hubiera habido un Espíritu Santo, si no hubiera habido un aguijón que le golpeara el cuerpo, ese hombre hubiera hecho un evangelio muy personal, sin darle la gloria a Dios. Pero gloria a Dios que ese hombre entendió, ¿verdad? Y por eso es que nosotros lo oímos, lo predicamos y se oye hasta el día de hoy. Como una hermana que ya está en la presencia del Señor. Pero hubo en una ocasión que ella dijo, ay, ya van a predicar otra vez de Pablo. ¿Verdad? Ya estaba cansada de oír en todo tiempo Pablo, el apóstol Pablo, pero si él es el que recibió la estructura de la iglesia. Entonces no nos cansemos de oír a Pablo. Me están oyendo a mí, ¿verdad? Pero es la palabra que dejó el apóstol Pablo. Entonces esta tarde yo quiero que abramos las escrituras en el evangelio en la carta de los Efesios. Esta carta no tiene muchos capítulos, son pocos, pero tiene una palabra revelada este hombre. Y él sabía a cada quien lo que les escribía. Por ejemplo, a los corintios, él escribía de otra manera. Pablo más que todo a los corintios los regañaba, los exhortaba y porque era una congregación llena de dones y todo eso, pero con muchos defectos. Y no podían graduar bien lo que era tanto don que tenía de parte de Dios. Fue hombre, gente que se desarrolló. Pero el Señor, viene Pablo y le habla a los efesianos. Los efesianos les habla de una forma diferente. Les habla de unas revelaciones que lo eleva uno al cielo, ¿verdad? Entonces vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 1. Dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Amén. Imagínense, de aquí es una exhortación del apóstol Pablo, porque sabía de que dentro de las congregaciones a las que él escribía, había diferencias, había dudas, había muchas cosas. Y la exhortación es que siempre se viviera digno al llamado que el Señor le hizo a cada uno. Y eso es lo mismo que nos hablan hasta hoy día, ¿verdad? Hay mucha libertad tomada de la libertad que el Señor ya nos dio. Muchos no ven plenamente lo que es la libertad, vivir en Cristo Jesús, y lo toman como una manera de podemos hacer lo que esté en nuestra voluntad y vamos a vivir así.
Algunos se atreven a decir, yo lo entiendo y lo vivo a mi manera. Así, de tal manera, ¿verdad? Bueno, pero aquí la exhortación es de que está hablando un hombre que se considera prisionero de Cristo Jesús. Hay una versión que habla y dice esclavo de Cristo Jesús. Imagínense, una persona esclava no es voluntad de su persona. Una persona prisionera está limitada. Si lo vemos en una manera literal, dentro de una cárcel no puede salir de pasar esas paredes. Pero sí puede vivir bien adentro. Eso sí. Los 3 tiempos con los que tienen dinero. Ahora, las cárceles modernas pueden vivir de una manera lujosa, en donde pueden tener todo lo que quieran, ¿verdad? Pero no estamos hablando del apóstol Pablo, que él estaba limitado en todo, estaba en cadenas, ¿verdad? A él no le importó nada de la manera, en la condición que él llegó a estar delante de la sociedad. Después de que él era aplaudido por la sociedad, vino a ser prisionero de la sociedad, pero principalmente de Cristo, ¿verdad? Porque en lo espiritual él se consideraba así. Ahora es ahí la pregunta, ¿cómo nos consideramos nosotros? Porque él lo llevó a vivir de esa manera, pero nosotros, porque ahora ya se trata de nosotros, no solo del apóstol Pablo, nosotros que estamos también como discípulos de Cristo Jesús. Yo no me considero un cristiano, yo me considero un siervo de Dios, un discípulo de Cristo Jesús, porque el discípulo aprende de su Señor, ¿verdad? Es totalmente diferente. Entonces, de todas maneras tiene que haber un pueblo, y el pueblo está para oír. Entonces vemos aquí de que el apóstol Pablo les habla y les dice de que vivan de una manera digna delante de Dios. Entonces, no los está limitando, únicamente de que en el caminar de su vida, vivir a las enseñanzas que el Señor dejó. Y luego los que estuvieron con él aprendieron a caminar como caminó nuestro Señor Jesucristo, y es lo que ellos empezaron a predicar en todo lugar. Sabemos que la iglesia nació en Israel, pero Israel no aprendió nada. No aprendió nada. Habiendo tenido al Rey de Reyes y Señor de Señores en Israel, pues no le dieron su gloria, pero él lo transmitió a otro pueblo. Porque eso fue lo que el Señor dijo, ¿verdad? Y tomó a Pablo porque vio que Pablo era el que sí iba a cumplir con los requisitos que se requerían. Ya Pablo estaba escogido también para este evangelio que nosotros estamos viviendo ahora. Pablo ya había sido escogido, nada más que él empezó un poco, no en la coordinación de Dios, sino en la coordinación de él, porque fue lo que él aprendió. Pero cuando el Señor se le reveló, dio un cambio, pero de una manera espectacular, en donde ya no fue el Saulo sanguinario que conoció al pueblo del pueblo cristiano de su tiempo, sino que se convirtió en el apóstol de los gentiles, porque sus conciudadanos nunca lo quisieron aceptar. Lo aceptaban como Saulo, pero no lo aceptaban como Pablo. Pero venimos nosotros y se nos reveló nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, y empezamos a caminar con nuestro libro oscuro, la Biblia, y empezamos a ver
todo lo que el Señor tiene ahí para nuestra vida en este tiempo. Porque ya les dije, ya para cuando estemos en la presencia del Señor, allá va a ser otra cosa. Allá va a ser otro rollo. Allá ya no vamos a necesitar que nos prediquen, allá vamos a vivir según lo que nosotros vivamos en esta tierra. ¿Verdad? Porque si nosotros no nos desarrollamos aquí en esta tierra, allá no nos van a dar lo que el Señor tiene preparado para uno que verdaderamente sea vencedor en esta tierra. Como nuestro Señor Jesucristo venció y Él se sentó a la diestra del Padre con mayor gloria que la que tuvo Él antes. Él mismo lo hizo. Entonces aquí estamos viendo de que nos hablan de que vivamos de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Cada uno de nosotros fue llamado. Amén. Cuando nosotros nacimos en esta tierra, ¿qué fue lo primero que aprendimos? Yo fui a la escuela, va a decir alguien, aprendimos de nuestros padres. Si nuestros padres eran inconversos, nos enseñaron el mundo. Entonces, eso que nos enseñaron empezamos a vivir por largo tiempo. Pero como nosotros ya éramos escogidos, nos llamaron a su tiempo. Porque el Señor primero deja que nosotros vivamos la vida de aquí de la tierra, vida temporal, y en ese ir y venir de nuestra vida, estando sin Cristo Jesús, tuvimos muchas experiencias, tanto buenas como malas. ¿Sí o no? Porque no vamos a decir de que el mundo todo es malo. No, hay cosas buenas en el mundo. En donde también uno se puede desarrollar en el mundo como persona buena, honesta, buen ciudadano, no le hace daño a nadie y caminando de una manera como hasta cierto punto, dicen, esta persona es culta, esta persona es pura delante de la gente, no le hace daño a nadie y al contrario le tiende la mano a cualquiera pero humanamente. Pero para el Señor dice que todo sin Él es como trapo, como trapo de inmundicia. Nuestras obras sin Cristo Jesús. Entonces cuando viene Él, nos agarra y nos trae a su redil, ahí cambia totalmente todas nuestras perspectivas de la vida que nosotros llevamos aquí. Amén. Yo no sé cómo lo consideró cada uno de ustedes, ¿verdad? Cada uno en la sociedad que se movía. Algunos de una manera muy bajo, otros de la mitad, otros un poco a según cómo se preparó en la vida. Hay gente preparada, pero esas preparaciones que tienen no les permite ir más allá abajo, ¿verdad? Porque ya se consideran de que No puede bajar. la gente que está más allá abajo no es digna de su postura. Como la gente que está hasta allá abajo ve a los que están hasta allá arriba y hay una gran diferencia. Pero cuando Cristo Jesús aparece a la vida de tal, cambia totalmente. Porque tanto los que están abajo como los que están arriba se hacen uno en una mentalidad totalmente diferente. ¿Por qué? Porque se nos reveló el dueño de nuestra vida, nuestro Padre, y Él no hace acepción de persona, ¿verdad? Es algo increíble, nos cambia, como le cambió la mente a Pablo. Pablo miraba con desprecio a la gente que buscaba a Cristo Jesús.
Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo y se reveló a él, y Saulo tirado a la tierra. Y dice que vio un gran resplandor, una gran luz que lo cubrió, y no solo a él, sino los que iban con él. Pero lo interesante es de que los que iban con él oyeron la voz del Señor, pero no se convirtieron. El único que se convirtió fue Pablo, porque el Señor iba a él. Y el que habló fue Saulo. No hablaron los que iban con él. Él fue el que habló. Y lo que primero que sale de su garganta es: Señor, ¿quién eres? Señor, ¿quién eres? Y cuando va oyendo el nombre de quién fue que lo tiró a tierra, dijo, ¿qué pensaría él? Sería, ¿verdad? Como, ¿qué pensaría Saulo de que él en su verdad estaba siguiendo a gente que estaba en pos de un nombre? Porque no era ni siquiera físico. Nuestro Señor Jesucristo ya estaba en el cielo. Y entonces viene Saulo y dice, estos siguen únicamente un nombre. Pero ese nombre tenía poder. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Cuando nosotros estamos en una situación en donde hay luchas que no son luchas de carne y sangre, sino que son contra potestades, cuando nosotros mencionamos el nombre de Cristo Jesús, se doblega lo que está en contra de nosotros. Yo he tenido esa experiencia que yo a mi esposa le conté la otra vez cuando yo estaba durmiendo y de repente sentí una presión en mi cuerpo y yo miré hacia este lado y vi una cosa oscura, bien horrible, que me cerró la garganta, no podía yo hablar y estaba yo bien tenso. Y la cosa es que cuando yo pude pronunciar el nombre de Jesús, esa cosa se fue. El poder de nuestro Señor Jesucristo es sobre toda cosa. Entonces es lo que nosotros tenemos que ver. En cosas pequeñas, pero que nos inmoviliza. Yo no sé si han tenido ustedes alguna experiencia así, pero nos paraliza totalmente, porque las fuerzas satánicas son fuertes, pero es más fuerte el que está con nosotros. Entonces aquí el Señor lo que quiere que veamos es que cuando nosotros entramos en este caminar de ser dignos de Él, Él está con nosotros. Y dice que no hay arma forjada en contra de aquellos que aman al Señor. Entonces, veamos aquí. El apóstol empieza hablando así, que vivan con toda humildad. Fíjense que para que se manifieste el poder de Dios en nosotros, hay requisitos. Porque un orgulloso esto no va a trabajar. Lo que yo quiero es que veamos el poder de Dios en nuestra vida. Y que eso es lo que nos hace caminar. Muchos caminan, es cierto, creyendo en Cristo Jesús, asistiendo a la iglesia, no niegan el nombre del Señor, pero no hay poder. Y el Señor quiere que nos llenemos de poder. Pero para eso, ¿cómo nos lo pide el apóstol? Dice, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Y esto es lo que viene y esto es lo que cuesta. Soportándose los unos a los otros con amor. ¿No es cierto que hay tonazos adentro de la iglesia? Hace muchos años, me acuerdo que el pastor acababa de predicar. Yo estaba de ujier ahí en la puerta
del santuario, no de afuera, de la calle para adentro. Adentro del santuario, cuando de repente viene una parejita así y solo se oyó el ¡pah! Le tronó toda la cara al pobre hermano ahí delante de todo el mundo, saliendo de la predicación, del culto. Hermanos, les digo de que en la iglesia hay tunazos. ¿Cómo podía ver yo que el tal hermano se iba de este lado para no irse, que el otro estaba de este otro lado y no se hablaban los dos? Hermanos, ahí no está lo que nos está pidiendo aquí el siervo de Dios, de vivir con humildad, de vivir con mansedumbre y de soportarse el uno con el otro. Cuando es una congregación pequeña hay unidad, ¿verdad? Porque no somos muchos, extensión. Pero cuando ya es una congregación ya bastante grande, hermanos, ahí hay buenos, pero buenos trancazos dentro del pueblo de Dios. Y no es de extrañarse, porque en el discipulado del Señor también estaban los discípulos. Hermanos, ¿quién es el que cambia a la gente? No es el siervo, no es el pastor, no es el apóstol. Es el Espíritu Santo que está en cada uno. Y es de que cuando uno viene y empieza a manifestarse, porque hay hasta también dichos cristianos, ¿verdad? Se me manifestó. ¿Verdad? Cuando uno empieza a sentir que empieza a subir la presión, como que fuera una presión de olla, o una olla de presión, que empieza el Espíritu Santo empieza a redarguir, que tranquilito, si ya estás comprado con la sangre de Cristo Jesús, hombre, acordate que aquí dice que tienes que vivir en humildad y mansedumbre, ¿verdad? Es el regulador de la iglesia, el Espíritu Santo, pero donde hay una iglesia de verdad. Porque donde la iglesia y la cabeza empieza con cosas, imagínense como de la congregación. Pero esos son los requisitos que el Señor pone. Luego dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué era lo que esperábamos? Que el Señor nos enseñara primero las deidades que Él tiene. No, de primero nos empieza a trabajar nuestra persona, nuestro carácter, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Porque para eso hay que esforzarse. Aquí mismo lo dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu. Quiere decir de que si el Espíritu no está en nosotros, entonces vamos a caminar como bien nos place, dentro de una congregación. Y de esos hay muchos. ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor habló en parábolas, habló del trigo y de la cizaña, ¿verdad? ¿Y dónde estaba el trigo y dónde estaba la cizaña? Dentro del terreno que era de Él. Entonces aquí si vamos a ver el terreno de nuestros señores, la iglesia. Y dentro de la iglesia está tanto el trigo como la cizaña. Y los dos están creciendo juntos. Ese es el problema. Pero yo tampoco puedo venir aquí y decir aquí a mi izquierda, a mi derecha, aquí hay trigo, aquí hay cizaña, o aquí hay cizaña y aquí hay trigo. No puedo. Yo no tengo esa facultad.
de decir, este es cizaña, y de qué tal si de repente la cizaña soy yo y el trigo es el otro. ¿Verdad? Son cosas que uno camina en el Evangelio de Cristo Jesús. Pero para uno llegar a entenderlo plenamente, uno tiene que agarrar el carácter de Él y tener discernimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a través de lo que es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Él nos va a dar el entendimiento, nos va a dar la sabiduría para poder ver de que hay dones que Él ha dejado dentro de la iglesia para uno poder caminar sanamente. Y también nos ha dado la facultad de exhortarnos los unos a los otros. ¿En qué dice aquí? En la unidad del Espíritu. Porque si nosotros somos carnales, pues también vamos a actuar de esa manera. Pero si está el Espíritu, nosotros vamos a caminar en esa unidad, en un vínculo de paz, los unos para con los otros. Sigue el apóstol y dice, hay un solo cuerpo. Ahora veamos que somos miembros y no podemos estar separados si hay un cuerpo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. A nosotros nos integraron al cuerpo místico que nuestro Señor dejó aquí en la tierra. Fuimos llamados, una vez más, fuimos llamados con una misma esperanza. Aquí los que estamos reunidos aquí, estamos en una misma esperanza. ¿Qué es lo que nos une? Cristo. Nos une Cristo, pero nos une la esperanza de un día estar con Él. ¿Verdad? Eso es lo importante que tenemos que ver, de que aquí nos estamos rozando unos con otros. Porque no todos tenemos un crecimiento a igualdad, ¿no? Unos van un poquito más arriba, otros un poco más abajo y otros empezando. El que está más arriba tiene que entender el que viene detrás. Porque el que está más arriba tiene más entendimiento y por lo tanto tiene que tener más paciencia para con los que vienen atrás. Porque todos tenemos que llegar a la unidad. El Señor no viene por un cuerpo dividido. Cuando hay división en el cuerpo, es porque la garra del diablo ha entrado ahí. Pero mientras que el enemigo no se le dé esa facultad, los que son de Cristo se van a unir y van a estar siempre allí con esa misma esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es fuerte. Cuando se trata de un confrontamiento del uno con el otro, el más vivo es el que va a querer siempre estar en la razón, ¿verdad? Porque aquí no hay necesidad de agarrarse y ponerse los guantes y aquí, ¿quién de los dos va a ser? No. Muchas veces, verbalmente, se hace más daño que un golpe dado en cualquier parte del cuerpo. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos en esa misma esperanza. ¿Por qué? Porque lo estamos esperando a Él. Eso es lo importante que nosotros entendamos, de que en todo nuestro vivir en esta tierra, media somos de Él. Estamos en guerra. Estamos librando batallas que muchas veces uno ni en cuenta. ¿Saben por qué? Porque el que está peleando nuestras batallas es nuestro mismo Señor. Nuestro mismo Señor es el que está peleando contra potestades, contra fuentes que no son de esta tierra, que no son de este mundo, son de afuera.
y que ellos están empeñados en que nosotros no lleguemos al final. Amén. Ellos están empeñados a ver cómo ponen tropiezo para que caigamos. Así es. La misma palabra lo dice allá en Pedro, creo que capítulo 12 donde está, donde dice de que el diablo anda como león rugiente, viendo a ver a quién devorar. Entonces, nuestras luchas son en todo momento. Amén. Yo he oído y también lo puedo decir que cuando uno va a buscar la presencia de Dios en su vida, hay oposición. Siempre hay oposición, siempre pasa algo. Y muchas veces dentro de la misma iglesia, que ya se arruinó el sonido, que no, la otra vez tuvimos ese problema, de que los micrófonos no funcionaban. ¿Por qué? Si es un aparato que lo conocemos bien. Pero de repente empezó ahí con su berrinche. No es cierto que cuando vino el hermano Marcos aquí a visitarnos, se levantaron un montón de cosas que no podíamos estar bien. ¿Por qué? Porque el Señor muchas veces le quiere hablar a su pueblo, pero también el enemigo está ahí, viendo a ver cómo los suyos no reciban, los del Señor no reciban lo que el Señor quiere dar. Cuando el Señor trae una bendición, pero en el cual uno sale renovado, siempre está el enemigo para ver cómo se roba esa bendición. Y muchas veces el pueblo recibe y al salir, ahí empiezan las luchas. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. En el bautismo fue que morimos al hombre viejo. ¿Para qué? Para ese Señor. Y luego dice, y un solo Dios y Padre de todos los que están sobre todo, por todos y en todos. Es Él el que, Él es el que está no solo en nuestra vida, no solo en el mover del mundo. ¿Ustedes creen que ahora lo que está pasando a nivel global, el Señor no está enterado de todo eso? Lo que pasa es que Él está dejando que el hombre como humano que es, desarrolle todo lo que tiene, su potencial de maldad, porque no puedo decir de buenas obras. El hombre lo que está haciendo es cómo irse destruyendo a sí mismo. El hombre no busca nada como para decir, vamos a ponernos en un solo pensar para declarar que Dios es el Señor sobre todos nosotros. ¿Qué hombre que tiene poder en la tierra va a pensar así? ¿Qué hombre que va a venir a unir a todo eso que se mueve y decir, démonos cuenta de que vamos en camino equivocado, regresemos a Dios y digámosle que Él es el que tiene todo poder? No, si el hombre lo que quiere es poder. El hombre lo que quiere es pisotear al que pueda. Pero el Dios Todopoderoso aquí nos lo declara, que es un solo Dios. Y lo bonito es que dice Padre, Padre de aquellos que le buscan, de todos, lo que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hermano, nosotros tenemos algo que no tiene el mundo. Nosotros tenemos ese potencial de ser hijos de Dios. Amén. En Cristo Jesús. Así Y es. Cristo Jesús lo tiene todo en su mano. Amén. Entonces aquí, lo que yo quiero es que vayamos viendo aquí. Fíjense pues, aquí empieza lo bueno.
Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, ¿quién fue el que ascendió a lo alto? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. No como Jesús. Como Jesús él podía estar en el cielo, porque él mismo lo dijo, ¿verdad? Pero aquí ya resucitado, ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos. ¿Dónde estaban esos cautivos? Porque no llevó literalmente a alguien que tuviera vida aquí, sobre la tierra. Él llevó cautivos los que estaban en las profundidades de la tierra. Porque allá está el abismo. El abismo no creamos que es un satélite fuera de la tierra. El abismo se encuentra dentro del corazón de la tierra. Y ustedes saben de que ese abismo va a ser abierto. Y que ese abismo, parece que hay una puerta que está en los polos. No sé si en el polo norte, polo sur, como sea, en cualquiera de los dos. Pero de que se está descongelando eso. Y dice que de ahí se va a abrir el abismo, y de ahí van a salir criaturas horripilantes cuando venga el día de Jehová. Entonces abajo, por eso cuando se habla de que el Señor recibió todo poder, no solo en el cielo, no solo en la tierra, sino también debajo de la tierra, porque debajo de la tierra también hay vida. Ya una vida no como la que tenemos nosotros aquí en la superficie de la tierra, sino que ahí hay, hermanos, solo Dios sabe qué tiene él ahí. Ahí están esos demonios encarcelados, de que las cárceles son eternas y que de ahí también él va a sacar todos esos demonios que van a venir a atormentar a la gente que no quiso nada con Dios. Y entonces fue cuando nuestro Señor Jesucristo, en los 3 días que Él estuvo, dice que estuvo en el corazón de la tierra. Allá fue donde le fue a quitar las llaves al diablo de la muerte. Le quitó las llaves. Allá fue donde Él fue a predicarle a la gente que murió en el tiempo de Noé. Y no les fue a predicar para que recibieran a Cristo Jesús, ¿verdad? Sino que fue para que ellos vieran de que Él vino y que ellos en su tiempo no creyeron. El Señor se reveló a toda la humanidad desde el principio. El Señor nunca ha ocultado de que el hombre ha sido, en vez de escoger a Dios, siempre ha buscado su naturaleza. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo e instale el milenio, que el Señor va a venir aquí a gobernar, no a reinar, a gobernar 1000 años. Al señor diablo lo van a atar, lo van a encadenar y lo van a tirar al abismo. Entonces ya no va a haber diablo, ya va a ser solo el Señor gobernando y los hombres. Y sin embargo ahí va a haber rebelión. Y ya no se le va a poder echar la bronca al diablo, porque el diablo está encarcelado. Entonces ahí es donde el Señor va a hacer ver de que el hombre de por sí maquina solo maldad en su corazón. Entonces aquí Él fue a predicar en las profundidades de la tierra y también agarró a esos cautivos y los llevó a exhibir
No aquí en la tierra, allá en el cielo. Fue cuando Él entró triunfante y llevó la cautividad a presentarlo allá arriba. Ahora, yo creo que esos cautivos volvieron nuevamente a su cautividad. Porque no creo yo que los tenga allá arriba en el cielo. Pero bueno, eso ya es algo, ¿verdad? Que pensamiento. Pero lo importante aquí que nos está hablando el Señor es que esta expresión que habla el apóstol Pablo, ahora imagínense cuando este hombre recibió estas revelaciones. Porque eso es lo que yo quiero que veamos. El Señor no exclusivamente fue solo para Pablo. El Señor lo puede dar a cualquiera que Él considere. Pero ese vaso tiene que estar en un, ¿qué le dio? Una sintonía con Él. Para Él depositar estas confianzas que le depositó al apóstol Pablo. Claro, ahora nosotros lo leemos y por entendimiento, por espíritu, vemos de que todo esto sucedió. Pero el Señor no puede hablar ahora. ¿Ah? Como algunos dicen de que ya el Señor ya canonizó no, y no fue Él el que canonizó, Él puso su palabra. Y el hombre viene y se hizo un concilio allí y canonizaron lo que está ahora escrito, consideraron, ¿verdad? Siempre con la obra del Espíritu Santo y todo, pero el Señor ni modo que Él encerró toda su palabra en un libro. Eso da a entender que el Señor ya no habla. Ni el Señor a nadie le tapa la boca. Él cuando quiere hablar, habla. Y no viene y dice, mira, ahí está escrito esto. No, Él va a hablar, él por espíritu nos puede hablar a cada uno de nosotros. Y nos puede dar una revelación. Pero tampoco nos podemos aquí como soñé esto, porque sucede mucho eso. Ay, es que yo soñé que el Señor me decía y que le dijera, y ahí está metiendo algo que no, el Señor no dijo. ¿Verdad? Porque para todo esto hay. Y como se mueve en un ambiente religioso cristiano, no, el Señor me dijo y dice esto, Él me reveló que usted me tiene que dar tanto. Eso no, lo que quiere es estafar, usando el nombre de nuestro Señor. ¿Verdad? Y todo eso, como yo le digo, tenemos que tener mucho cuidado. El mismo Señor dijo, yo los envío como ¿qué? Como palomas. Sean mansos como las palomas, pero sean astutos como la serpiente. ¿Verdad? O sea, estamos en un ambiente en donde si nosotros no nos cuidamos, nos envuelven fácil. Dice, esta expresión ascendió significa, sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Así. Cuando a Él lo crucificaron, fueron 3 días, ¿verdad? 3 días y 3 noches. Para todo el mundo, el Señor estuvo dentro de esa tumba 3 días y 3 noches. Pero ahora por revelación, palabra escrita, sabemos que Él no estuvo ahí 3 días, 3 noches inmóvil. Él bajó a las profundidades de la tierra. En la cruz, delante de todo el mundo, Él murió. Pero su cuerpo lo bajaron de la cruz completo. No le faltó ni un pedazo de su piel. ¿O qué? Bueno, ya un pedazo de su piel tal vez sí, porque con los latigazos y todo eso hicieron totalmente lo que hicieron con él. Pero su cuerpo estaba completo. Toda su estructura ósea, todo. Así
lo metieron a la tumba. Pero cuando él se hizo nada, fue cuando bajó a donde no vamos a bajar nosotros, al lago de fuego. Ahí es donde él se hizo holocausto, porque él se hizo nada, se hizo el sacrificio completo para que el Padre lo aceptara. Fue cuando él se hizo nada. Su cuerpo fue consumido totalmente en ese lago de fuego. Él fue el que fue ahí sí que a estrenar ese río de qué, no sé, solo el Señor sabe qué es eso. Medios lo vemos nosotros cuando un volcán erupciona, lo que saca es lava y tanta cosa. Pero ese lago de fuego solo Dios sabe cómo es. Y ese era nuestro destino. Pero Él lo fue a probar. Pero hermanos, Él no iba a pecado. Si los que van a entrar a ese lago, el diablo y sus seguidores, todos pecadores. Nuestro Señor lo fue a probar ahí. Y Él no tenía pecado. Y la palabra dice que de ahí el Espíritu, ahí fue donde el Señor le dio vida nuevamente. A través del Espíritu lo sacó de ahí. Y de ahí fue cuando agarró a todo esto que estaba ahí abajo y les fue a mostrar quién es Dios. Esto es algo que verdaderamente nosotros solo vivimos un evangelio superficial, hermanos, que no nos ponemos a detener y pensar verdaderamente esa obra que Dios vino a hacer aquí a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él pasó por causa nuestra. Pero ¿qué? Dice, se me perdió permítame que dice el versículo 10, el que ascendió es también el mismo el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Nuestro Señor Jesucristo ya lo llenó todo, hermanos. Ahora es todo poder, todo, absolutamente todo lo tiene Él en su poder. Y eso es lo que Él nos muestra. De que Él en el momento en que venga el ocaso de la tierra, del mundo entero, y que ya verdaderamente ya no hay nada, Él va a llevar a todos sus escogidos para estar eternamente con Él. Vale la pena, hermanos, de un esfuerzo que tengamos nosotros aquí para poder llegar a ser con Él los que vamos a habitar no esta tierra, sino la tierra que tiene preparado el Señor para todos aquellos que lo aman. Entonces, yo lo que quiero es que veamos de que el Señor pagó el precio que nadie podía pagar para la salvación de su alma. Él estableció algo. Lo único que estableció para la iglesia. Él no dejó ritos, no dejó ceremonias, Él no dejó nada para que nosotros vayamos en pos, sino únicamente de algo que Él estableció.
que es la Santa Cena. Hoy vamos a participar de la Santa Cena. Una vez al mes hacemos esto. Es algo que se ha tomado como ya una norma, pero Él dijo, hagan esto cuantas veces ustedes lo deseen. Lo importante aquí es de que nosotros veamos de que cuando nosotros participamos de la Santa Cena, gracias. Gracias. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, nosotros estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. El Señor verdaderamente, esta cena no fue como la que Él tomaba año tras año en compañía de su familia, en compañía de sus discípulos después. Esta cena, Él hizo declaraciones que dejó mucho que ver, porque Él habló con sus discípulos y los mandó a un lugar donde Él iba a celebrar la cena. El dueño de la casa, no sé si era amigo de Él, o lo conocía, o por espíritu entendió quién iba a tomar la cena en esa casa. Pero hermanos, una cosa yo le digo, cuando Cristo entra a una casa, ahí queda paz, queda bendición, que no se va. Él la deja ahí. Pero el que la recibe, depende si la mantiene o también deja que se vaya. Lo importante es que Él mandó a sus discípulos a que llegaran ahí a esa casa, prepararon los elementos y todo. Y cuando Él ya estaba con su discipulado, hace una declaración. Y esta declaración es un poco fuerte, porque se supone que cuando ellos celebran la Pascua, lo celebran con gozo, lo celebran celebrando la libertad del pueblo, porque eso se estableció cuando salieron de Egipto, que eran ellos esclavos allá en Egipto. Allí antes de salir de ser esclavos, Moisés les dijo, preparen un corderito, lo van a comer de esta manera, y les dijo, lo van a preparar y se lo van a comer, pero ustedes van a estar preparados porque van a salir a la libertad. Pero cuando el Señor viene y va a tomar la última cena, viene y le habla a su discipulado y le dice, uno de ustedes me va a entregar. Sí, los discípulos estaban contentos porque iban a celebrar la cena, pero cuando viene Él y les dice, uno de ustedes me va a entregar. Hay una versión donde dice, uno de ustedes es el diablo. ¿Verdad? Imagínense el desconcierto de los discípulos cuando empezaron, ¿seré yo, Señor? Señor, entró y ahora, ¿y esto? Entonces el Señor les dice, ¿no? El que va a meter su mano en el plato conmigo, ese va a ser. Y viene Judas y se le acerca y le dice, soy yo, Señor. Le dice, tú lo has dicho. Lo que tienes que hacer, hazlo. Hermanos, eso fue bien fuerte. Y sin embargo el Señor celebró porque dice que después cantaron.
El Señor ya iba camino a la cruz. Entonces yo leo aquí y dice, versículo 26, y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed esto, es mi cuerpo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a comer un pedazo de pan que es representando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y luego tomando el vaso, aquí dice vaso, pero la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed todos de esta copa. Y es lo que vamos a hacer ahora nosotros, beber de la copa. Gloria a Dios. Luego dice, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo que beber nuevo, no de nuevo, nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre. Ay, hermanos, démosle gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Un aplauso a ese Señor maravilloso, porque Él en ningún momento dijo de que lo iba a vivir solo. Con vosotros, con nosotros, si nos mantenemos fieles, nos mantenemos firmes en este pacto que el Señor inauguró en el momento que Él dio su vida por nosotros. Y gloria a Dios, porque todavía faltan. Y esa es la oración que tenemos que hacer nosotros. Que el Señor añada gente a su reino. Este es un reino que nosotros estamos peleando, mis amados hermanos. Ya pertenecemos a este reino, pero este reino nos tenemos que mantener firmes, fieles, obedientes a ese Señor maravilloso que nos va a guardar hasta el fin. Porque esa es la palabra, que el que persevere hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, damos gracias, Señor, por una vez más, Señor, de habernos permitido participar de tu cena. Bendícenos grandemente, Padre. Bendice a mis hermanos. Bendice a aquellos que han de ver este mensaje, Señor. Toca sus corazones, Señor. Rompe barreras, Padre Santo. Rompe todo esquema que no sea tuyo, Señor. Padre Celestial, que las potencias, Señor, de los cielos, los enemigos de esta fe, Padre Santo, que no sean oposición para que aquellos que tienen que oír el mensaje, que lo oigan, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Doy gracias, Señor. Amén y amén. Y amén.